Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia al permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia. Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 10 de Diálogos. Les doy la más atenta y cordial bienvenida a este programa que hoy estará bastante interesante, con un invitado también bastante interesante. Bien, empezamos. El tema, el impacto de las emociones en el trabajo. Hemos escuchado hablar mucho de las emociones y del papel en nuestras vidas. Y ahora queremos tomar el tema de cómo estas emociones también impactan en nuestro desempeño. Positiva, negativamente, ¿cómo? Entenderlo. ¿Cómo entender cómo se manifiesta? ¿Sí? ¿De qué manera y en qué papel juegan las emociones dentro de lo que nosotros hacemos? La frase que tengo para el día de hoy es: muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que retrasan el brillo a los ojos y restauran los corazones. Esto es de Pablo Neruda. Muy bien. Las emociones que nos llevan a percibir de una u otra forma específica, una manera de entender e interpretar nuestra realidad, una manera muy puntual y definitiva entre las diferencias que pueden existir entre las personas. No todos nos emocionamos de la misma forma ni con las mismas cosas. Cada uno tenemos situaciones y recuerdos que nos sujetan a momentos y eventos. Por lo tal, las emociones son parte de nuestro DNA, son parte de lo que nos hace ser diferentes y únicos. La emoción que influye es la manera que influye la percepción que tenemos sobre la vida, sobre nuestros actos, sobre nuestros trabajos, sobre lo que hacer. Es la forma en que nos distingue, la emoción que nos hace sentir vivos. La peculiaridad más importante, más interesante de una emoción es eso, el sentirnos vivos. Y el día de hoy, pues, platicaremos de este tema en base a estos puntos. ¿Qué es una emoción? Segundo, ¿por qué es importante o qué es lo importante de una emoción? ¿Cómo es que adquiere tanta importancia y relevancia en nuestras vidas? Entonces entenderemos también la emoción y la diferencia con respecto a la pasión y cómo nos impacta en nuestro trabajo. Muy bien. Para complementar este programa, tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros en nuestra primera emisión, ¿sí? Al doctor César de León. César es doctor en Educación de Desarrollo de Habilidades Emocionales. Recién estrenado, mi César. Psicoterapeuta Gestalt, y le doy la más atenta de las bienvenidas, como siempre, aquí a este programa. César, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Pues un gusto saludarte a ti, a todo tu amable auditorio, y pues muy contento de estar abordando estos temas aquí en tu programa. Sí, ¿Listo? César, creo, César, que bueno, platícanos esto, perdón, ahorita yo estoy más emocionado, nos estás comentando que estás estrenando, recién desempacado, doctorado en educación, de desarrollo de habilidades gerenciales. Platícanos, César, ¿de qué se trata? Pues mira, es un doctorado que se especializa justamente en entender cómo se dan los procesos que desarrollan o que inhiben no solo el tema de las emociones que ahí está, sino cómo manejarlas, ¿no? Cómo entenderlas, cómo procesarlas y cómo darles un cauce, perdón, que nos ayude a conseguir los objetivos que estamos buscando en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Porque casi siempre creemos que la emoción es algo que no conecta con la razón, con lo racional, o que a veces se vuelve incluso un obstáculo, ¿no? Porque me dejé llevar, ¿no? O que incluso nos mete a veces en situaciones, pues, incómodas, ¿no? Como cuando decimos, si ya saben cómo soy, pues, ¿para qué me invitan, no? Soy así, ¿para qué me hablan, no? Y hasta nos justificamos, ¿no? Yo así soy y ni hablar. Entonces pareciera que es un tema sin salida desde el cual se justifican diferentes situaciones, cuando en realidad no. Es una parte de nuestra vida, las emociones, que si las llegamos a entender y llegamos a comprender cuál es el papel que tiene en nuestra vida, a reconocerlas, pues se pueden volver también una herramienta más para alcanzar los diferentes objetivos que estemos persiguiendo, ¿no? Fíjate que acabas de tocar algo muy importante, ¿no? La emoción puede ser algo que te impulse, también puede ser algo que te detenga, ¿sí? Puede ser algo que sea un recuerdo que de alguna otra manera conecte con algo positivo, con un logro, con esa emoción de ganar. Y bueno, puede ser lo contrario, ¿no? Es algo que sientas depresión por ese recuerdo, por esa situación que se dio en una forma, ¿no? Y que de alguna manera se puede convertir, como digo, en un impulso o también se puede convertir en algo que te limite o que te estanque. César, en, en palabras más comunes, ¿sí? ¿Qué es una emoción? Mira, podemos resumir la emoción de diferentes autores, fuentes, como una reacción psicofisiológica, que esa a lo mejor es una palabra no tan común, pero se refiere a que sí hay una parte que tiene que ver con esta percepción a nivel, digamos, individual, si lo queremos ver así. Obviamente, las emociones que vivimos individualmente también de alguna forma ya vienen en nuestro paquete biológico, ¿no? Vienen dentro de nuestra carga primaria de supervivencia. Entonces, en ese sentido, se conecta lo que yo percibo en el ambiente con la reacción que voy a generar, ¿no? Entonces, ahí se conjuga por eso esta parte psicofisiológica, ¿no? Mi percepción de lo que pasa en el exterior o en el interior mío, y entonces viene ahora sí toda la parte fisiológica que se activa para responder a lo que está pasando afuera. Y ahí sí dependerá de cómo lo catalogue yo, ¿no? Si para mí es una amenaza, por ejemplo, entonces a lo mejor la emoción que se detona por consiguiente o es el miedo para huir o es el coraje para enfrentar la amenaza, ¿no? Entonces, obviamente eso implica que yo perciba, ¿no? Lo que está pasando como una amenaza, ¿no? Si por el contrario lo que está ocurriendo yo lo percibo como algo agradable, como algo deseable, pues entonces mi organismo reacciona y me provee entonces de todos los elementos, ¿no? Para vivir la felicidad, ¿no? Por eso no sé si recordarás, muchas personas dicen, ¿no? Que estar enamorado es como estar, pues, drogado, ¿no? Por todas las sustancias que el Se sistema libera. endocrino libera, claro, la oxitocina, ¿no? La dopamina, la serotonina, pero eso responde justamente a que la persona amada, en este caso, ¿no? O deseada, pues obviamente se vuelve un tema agradable, ¿no? Entonces, ahí ya, digamos, en mi percepción le doy el check para que mi sistema active, ¿no? Y digo, lo estoy explicando así como de una forma muy procesual, pero normalmente pues esto no es como que se dé así paso uno, paso dos, es algo en instantes muchísimo más rápido, ¿no? Y a veces el que reacciona primero pues es el sistema, ¿no?
es el primero que a nivel inconsciente pues activa, ¿no? Este proceso. Entonces, esa sería la primer característica de una emoción, que sí tiene una característica, digamos, de percepción, pero que también se vive a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces podemos en esa parte sentir las emociones en nuestro cuerpo, ¿no? A veces sentimos, por ejemplo, la angustia aquí en el pecho, o el coraje en el estómago, o en los hombros, ¿no? La tensión, el estrés, porque obviamente estamos conectando la percepción con la preparación que tiene que hacer el organismo para enfrentar por lo que esté pasando, ¿no? Y que puede estar pasando afuera, en el exterior, pero también en mi interior, que esta es la parte luego compleja. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor, como bien decías ahorita, yo puedo estarme acordando de la vez cuando era niño que me mordió un perro y se activa mi emoción, ¿no? Sí. Vuelvo a sentir la adrenalina, vuelvo a sentir, pues a lo mejor el miedo, vuelvo a sentir ese vacío en el estómago, este, más allá del dolor de la misma mordida, porque obviamente para mi mente pues no hay diferencia entre un recuerdo y algo que está allá afuera, ¿no? Porque lo estoy viviendo en ese momento. Como bien dicen luego, ¿no? Recordar es vivir, aquí aplica el 100%, ¿no? Sí. Mientras yo esté activando este sistema, pues obviamente el sistema pues reacciona, ¿no? Porque la finalidad de las emociones, que esa es otra característica importante, es que yo me adapte a la situación a la que estoy viviendo. Tiene una función adaptativa. Entonces, en ese sentido, todas las emociones me van a ayudar a adaptarme al contexto en el que estoy, ¿no? Ujú. En ese sentido, ahora se habla más que de emociones buenas o malas, se ha buscado también desde el lenguaje, o de positivas y negativas, se habla más bien de emociones cómodas o incómodas, ¿no? Porque incluso la tristeza pues, tiene una finalidad, ¿no? Ya está la película esta famosa de Disney, ¿no? Que habla Ah, justamente la de de las, emociones. ¿no? Sí, No me sí. acuerdo ahorita cómo se llama, se me fue el título, ay, bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero justamente nos habla que la tristeza tiene un papel, no está ahí por demás, ¿no? Porque la tristeza que busca, pues, un momento de tomar distancia de mis actividades, de favorecer la introspección, de también favorecer pues la aceptación de ayuda o el llamado también de compasión de quienes están a mi alrededor por ejemplo, sobrellevar una situación, ¿no? De pérdida, por poner un ejemplo, ¿no? De pérdida en un sentido muy general, ¿no? La muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de una oportunidad X, Y, Z. Entonces, cada emoción justamente va a responder a esa situación. Entonces, esas son, digamos, las características más importantes que a mí me parecen fundamental resaltar, porque en ese sentido, las emociones, pues no las escojo. Las emociones se dan en función de digamos, el contexto que estoy viviendo y cómo lo estoy interpretando. Y entonces aquí viene la parte, digamos, disfuncional de las emociones, cuando en lugar de ayudarme a adaptarme al ambiente, me desadapta, ¿no? Sí, me Cuando guía. sobre, ¿no? Cuando entonces, por ejemplo, no sé, veo una cucaracha, ¿no? Y en lugar de, pues de irme o matarla, ¿no? Hago todo un show y hago mi café y lo tiro y hago un desastre. Entonces hago más bronca, ¿no? Que por la cucaracha que en realidad solucionarlo. El tema de las fobias, ¿no? En general tiene que ver con esta parte, ¿no? Donde hay una sobrereacción ante un elemento eh, que está, al menos desde la percepción de quien lo vive, está desproporcionado, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad no es una amenaza tal como la reacción que estoy teniendo, ¿sí? Así es. En términos prácticos no meritaría eso, más sin embargo, algo hay ahí, ¿verdad? Algo hay ahí, que yo obviamente como persona he ido construyendo a lo largo de mi historia personal que me hace entonces ver a ese objeto, persona, circunstancia y tal, como una amenaza desmedida, ¿no? Desproporcionada. Y ahí es entonces donde sí vale la pena, pues levantar la mano, pedir ayuda. Que digo, lo pongo ahorita en el tema de las fobias porque es algo muy, muy visual, pero que también pueden ser temas donde nos ganchamos, ¿no? Claro. Eh, o sea, puede ser incluso una persona, ¿no? Por ejemplo, mi ex, ¿no?
oye, pues ya cortamos hace 5 o 10 años y me preguntan, ¿y tu ex? No, se cortó otra vez toda la historia, ¿no? ¿Y cuándo te cortó? Cortó ayer, no, hombre, hace como 10 años, no, hombre. Sí, sí, sigue vigente, ¿no? Todo. Muy bien, César. Te voy a invitar a unos comerciales y regresamos, retomamos este tema. Tengo algunas cosas que comentarte con respecto a eso que subrayan la vigencia de todo lo que estás comentando. En un momento regresamos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Con más de 10 años de experiencia, Enfoque Inmobiliario ofrece servicios de compra, renta y venta de casas, departamentos, locales, bodegas, terrenos y naves industriales. Todo lo anterior con la mayor seriedad y profesionalismo. Contamos con la preparación y las acreditaciones que nos permiten ofrecer un servicio a la medida de sus necesidades. ¿Busca seguridad, confiabilidad y experiencia? Cuenta con nosotros, Enfoque Inmobiliario. Esto es Diálogos. Continuamos. Bien. Me voy con un punto muy que dice, no, es que tú eres un manojo de nervios. Yo diría que es un manojo de emociones. Y las emociones son una instrucción hormonal, ¿sí? Es una instrucción hormonal, es una forma de enlazar el recuerdo sobre lo que sientes. Tal y como tú te sentiste en ese momento, se queda la instrucción grabada y cada que te acuerdes o que te haga recordar ese momento, entonces vas a tener esa manifestación. ¿Sí? Por otro lado, en algún momento le decía yo, es un cóctel hormonal. Llamabas, por ejemplo, la cuestión de estar enamorado, es en sí, pues igual, o sea, un cóctel de diferentes hormonas, las que nos hacen actuar de diferente forma. Pues que un vacío en el estómago, que las mariposas, que es más, en algunos, pues, falta de aire, o sea, se manifiesta de diferentes formas. Quiero traer un punto a relevancia de lo último que hemos visto con lo de las vacunas. Por ahí circula una imagen de un muchacho que lo van a vacunar, ¿no? Y se tapa los ojos y empieza a gritar y todavía yo creo que ni lo toca, empieza a gritar. Cualquier persona que no comprenda el total de lo que hay detrás de todo eso, pues piensa que es una exageración, que es algo para llamar la atención, pero en síntesis se siente mal. Y es muy probable que hasta sudor, cambio en la cuestión de la piel y un desmayo se dé. Por ahí hace algún tiempo yo tenía por ahí una amistad en el que veía sangre por algún raspón y se desmayaba, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones o aquellos, por ejemplo, que tuvieron una experiencia con algún animal, el perro, etcétera, en el que ven a un perro y vuelven a evocar aquella situación de agresión que a lo mejor tuvieron o una situación de espanto o de miedo con respecto a ese animal que de niño se acercó, lo espantó, etcétera, y entonces pues no sé si entre más grande esto vaya causando una resonancia en todo, pero sí, de alguna forma, pues es lo que ya se programó, que cada vez que vea un perro funciona de esta misma forma, se pone nervioso, le da miedo, aumenta el ritmo cardíaco, etcétera, y está listo para correr, ¿no? Hasta creo que la posición va a adquirir. Entonces, es sumamente importante saber y tener bien claro que la emoción es algo muy potente para los dos sentidos, tanto para lo positivo como lo negativo. Puede llegar a inhibirte y no dejarte que hagas nada, como cuando el miedo se apodera completamente del cuerpo y te congela, ¿sí? Hablaste de algo bien interesante, cómodas e incómodas. Cómodas e incómodas porque lo que puede ser positivo para uno puede ser negativo para otro, pero no todas las emociones podemos decir que son buenas para uno y buenas
buenas para uno y malas para otro. Es decir, no hay una generalidad. Hay cosas en las que ciertas emociones han sido convertidas en un detonante adrenalínico, ¿sí? Y hormonal, y le han sacado provecho, ¿sí? He escuchado, por ejemplo, a ciertos atletas que se acuerdan de ciertas situaciones que les causó un miedo tremendo, y eso hace que inyecten a su organismo a través de ellos mismos estas hormonas y los hagan hacer cosas formidables, ¿no? Aunque sea una situación como de tipo ciencia ficción o un argumento válido para una película, es cierto, sí, hay ciertos, es más, de hecho, artistas también han dicho que cuando salen al escenario, ciertos artistas se acuerdan de ciertos momentos que los hicieron catapultarse, que los hicieron retomar, y entonces aquello retoman o toman el auditorio como parte de ellos y se olvidan de la gente, y entonces dicen, oye, qué temple, ¿no? Qué persona tan controlada, ¿no? Y no sabiendo que en su interior se están acordando de esos momentos de valor. César. Pues mira, como bien comentas, mi estimado Sergio, definitivamente las emociones van de la mano, como bien señalas, de las construcciones que nosotros vamos generando de la realidad. Es decir, la emoción en ese sentido se vuelve un faro, una guía para introducirnos a un mundo de significados desde los cuales estamos viviendo o reviviendo, si es algún recuerdo, alguna situación. Y esa es una puerta maravillosa de entrada para entender desde dónde estoy viviendo eso, ¿no? Para entender qué pasó en ese momento, para que una emoción, o más bien para que una experiencia asociada obviamente con una emoción se quedara grabada ahí, ¿no? Y justamente esa es la parte que a veces desafortunadamente estigmatizamos, ¿no? Creemos que la emoción es algo ficticio, ¿no? Creemos que la emoción es algo, si no ficticio, es algo sin importancia, ¿no? Como cuando decimos, ay, no, pues es que se siente triste, pues que tiene que venga a trabajar, ¿no? Pues que deje la tristeza en otro lado, ¿no? Lo que pasa en su vida Sí. personal pues, no debe por qué afectar lo laboral, por ejemplo. Son frases, pues a lo mejor que antes eran muy comunes, no sé si todavía, pero muy seguramente habrá quien diga eso, ¿no? Es que lo que pasa en tu vida personal allá se queda, aquí vienes a Claro, trabajar claro. y borrón y cuenta nueva, ¿no? Y yo más bien diría que es al revés, ¿no? Más bien yo necesito entender qué está pasando en mi vida personal, reconocer cómo sí me estoy sintiendo en ese momento y sabiendo todo eso, ver qué voy a hacer, porque si lo ponemos en una parte física, para mí sería así de absurdo como decir que me rompí el pie en mi casa y llego al trabajo y necesito caminar normal, porque lo que vivo en mi casa es una cosa y lo que vivo en el trabajo es otra, ¿no? Pero pues la misma persona soy yo, ¿no? No es como que tenga un clon que está en mi casa y otro clon que está en el trabajo. Entonces, pongo este ejemplo de la pierna rota, ¿no? Del pie quebrado, porque eso es algo, pues, físico, evidente, ¿no? Con las emociones pasa lo mismo. La situación emocional que vivo en mi casa me acompaña al trabajo, porque el desgaste o la motivación, también puede ser en positivo que estoy viviendo, me acompaña a donde voy y viceversa, ¿no? La motivación o el desgaste del trabajo me acompaña a donde voy. Aquí el tema más bien es que aprendamos primero a reconocer lo que sí estoy sintiendo, lo real, porque a veces pues queremos racionalizar lo que estoy sintiendo o queremos negar lo que estoy sintiendo y eso nos pone en una situación de riesgo, ¿no? Es como cuando, no sé si lo trasladamos a otro tema físico, ¿no? Si me tomo unos drinks y yo digo que todavía manejo bien cuando en realidad ya estoy mareado, cuando en realidad me estoy durmiendo, yo solo me pongo en riesgo y es más probable que tenga un accidente, ¿no? Cuando al revés, si yo dijera, oye, ya bebí más de lo que mi cuerpo aguanta, mejor me duermo aquí o mejor pido un taxi para no manejar o que alguien me lleve, eso me pone ya en una situación de protección. Con las emociones es igual. Porque si yo voy entonces en un estado emocional alterado a ejercer pues una tarea no profesional, pues puede ser que si yo no estoy consciente de eso que estoy sintiendo, que estoy viviendo, puede ser que entonces haga una carambola, ¿no? Haga un desastre, ¿no? Y lleve mi emoción a ahora sí afectar pues los otros temas, ¿no? Ya sea mi vida personal o mi vida profesional, ¿no? Entonces el primer punto aquí bien importante es reconocer
cómo sí me estoy sintiendo, es reconocer a la emoción tal cual, así como se manifiesta, ¿no? Si estoy enojado, pues sí reconocer que sí estoy enojado, ¿no? Si estoy triste, pues sí reconocer que sí me pegó algo que estoy viviendo y desde ahí empezar a entender, a ver, realmente esta emoción, ¿qué me quiere decir, no? ¿Qué me quiere decir Ah, en el sentido de qué significados estoy poniendo ahí, no? Por ejemplo, ¿no? La clásica, ¿no? Es que me cortaron, ya no bien triste, y te preguntan, y, ya no es triste, no, ya la superé, ¿no? Ya todo bien, ¿no? Ya vamos por la que sigue o por el que sigue. Y a veces no es cierto, ¿no? Y a veces, pues es importante decir, no, pues sí estoy triste, o sea, sí me pegó. O sea, reconocer. sí, reconocer que realmente sí era una persona importante. Aunque en ese momento me duela, ¿no? El entender que a lo mejor yo puse expectativas, yo puse tiempo, yo puse esfuerzo, yo puse amor, cariño en Am- una relación que no funcionó y Momento. Sí. que duele, Fíjate, ¿no? Y ni hablar. sí, hay un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú. Y una de las cosas en las que subraya Joe Dispenza es el ser consciente. Sí, trabajaremos sobre una emoción siempre y cuando seamos conscientes que la estamos viviendo. Y cuando la estamos viviendo, Joe Dispenza también habla de la forma en que está compuesta la emoción. ¿Sí? Cuál es nuestro estado de ánimo, cuándo se vuelve un patrón de conducta y cuándo esa conducta desarrolla en ti ya algo progresivo. Entonces, tú lo has dicho, algo, importante de poder hacer una introspección, de poder analizar lo que pasa en nuestro interior, pero sobre todo es como cuando la gente dice, pues bueno, va mi tercera relación amorosa, sí, en noviazgo, y casi todos los noviazgos terminan por lo mismo. Seguramente el ingrediente es el principal. Seguramente esa forma de sentir, de interpretar, no está siendo la más apropiada. Pero yo he escuchado gente que dice, bueno, es que no ha llegado la que es. No, no es cierto. No ha llegado la que es, no, sino simplemente si tú sigues por ese patrón, habrá quien se adapte a como tú eres, pero no es que te esté aceptando en su totalidad como es lo que se te presenta, la ira, aquella pasión desacerbada en muchas de las cosas, cuando no entendemos verdaderamente la profundidad de nuestros actos. ¿Sí? Te invito a un corte comercial y regresamos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen. Siempre abiertos a escuchar y ser escuchados. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. Esto es Diálogos. Continuamos. César, aquí, por ejemplo, bueno, aquí yo quiero retomar el punto me metí un poquito al territorio de la pasión. Pensando que la emoción es un conjunto de situaciones y este cóctel que habíamos dicho o de instrucción hormonal, sí, en base a un recuerdo, a un suceso que sujetó esta acción a estas hormonas, entonces también podemos pensar que la pasión es una respuesta de una emoción en superlatencia. Sí, es cuando la pasión adquiere un sabor superlativo de una emoción. César.
Pues mira, acabas de poner sobre la mesa también otro componente de las competencias emocionales que está vinculado justamente a este tema de la pasión, ¿no? Hablando ya de la regulación emocional, es decir, ahora viene la otra parte, ¿no? La emoción ahí va a estar, ¿no? Como una reacción, pero luego viene el otro tema, ¿no? ¿Yo qué hago con esa emoción? Porque si la dejo llevar, si la dejo correr, si dejo que justamente la emoción tome las riendas, ¿no? De lo que yo voy a decidir hacer, ahí nos metemos luego en broncas bien fuertes, ¿no? Que entramos ya ahí en el terreno de lo que tú dices ahorita, ¿no? El tema pasional, ¿no? Me dejo llevar por lo que en ese momento estoy sintiendo y una cosa es lo que yo estoy sintiendo y otra cosa es lo que yo decido hacer con eso que siento, ¿no? Entonces aquí yo creo que la palabra clave es eso, ¿no? Que yo tenga la capacidad de decidir, ¿no? Y en ese sentido, pues sí necesito entender, por eso decíamos en el bloque anterior, sí necesito tener muy claro qué estoy viviendo, qué emoción estoy sintiendo para saber qué hacer en ese momento, ¿no? Por ejemplo, estoy muy enojado, muy molesto, pues tengo muchas opciones, ¿no? Vamos a poner las dos más diametrales, ¿no? Las dos más opuestas, ¿no? Voy y agredo a la persona con la que estoy molesto o me retiro y me enfrío para ver y decidir qué voy a hacer, ¿no? Entonces tengo, por poner un ejemplo, estas dos acciones, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me permito reconocer la emoción que estoy viviendo, puedo decidir qué hacer, ¿no? En el momento en que yo simplemente me dejo llevar por esta reacción, es el momento en que entonces ahora sí me puedo meter en broncas, ¿no? Y ahí tenemos casos muy desafortunados, ¿no? Donde las personas cometemos locuras dejándonos llevar por una emoción, ¿no? Me viene a la mente ahorita pues una noticia de hace un par de años, ¿no? Cuando empezaba la pandemia de un actor que apenas comenzaba, ¿no? Pablo Laile, que salió por ahí en una película cómica mexicana, ¿no? De Mis Reyes contra Godines, que andaba en Miami en una entrevista a ver Bien. si daba el paso ya a Hollywood, ¿no? Y de repente hay un percance ahí camino al aeropuerto con un carro, ¿no? El señor, pues lo chocan o no sé, hubo un alcance y este cuate se baja y lo golpea, ¿no? Y uno dice, pues un golpe, ¿no? ¿Qué puede ser? Y desafortunadamente la persona a la que golpeó fallece, porque Sí, con ese golpe, pues un aneurisma, no sé qué, se revienta y pues ahorita está ya en Estados Unidos arrestado, ¿no? Esperando por su juicio, por su condena, tan, tan, ¿no? Entonces se enfrió su vida familiar, se enfrió su vida profesional por ni siquiera, ¿qué te gusta? 5 segundos, ¿no? Donde decidió dejarse llevar y actuó de una forma, digamos, reactiva, ¿no? Y esta es la parte que podríamos decir, la que nos condena en lo que señalabas ahorita, ¿no? Cuando nosotros estamos reaccionando ante lo que pasa en el mundo, es cuando entonces nos ponemos en esta situación de repetir los patrones una y otra vez. ¿Reaccionando en qué sentido? En esto que tú también señalabas, ¿no? En que no entendemos lo que la emoción nos quiere decir. Es decir, no entendemos desde dónde estamos ¿desde dónde? realizando, ¿no? Y ahí hay preguntas que nos van a ayudar mucho, ¿no? La primera pregunta que nos va a ayudar es, ¿para qué lo hago? Más que el por qué nos va a ayudar a justificar cosas, ¿no? Pero Sí, el para qué nos va a ayudar a entender qué intencionalidad estoy poniendo también en recrear estas escenas, ¿no? Como lo que decías tú ahorita, oye, escojo la misma pareja, pues ¿para qué la escojo, no? ¿Qué estoy validando de mí? Y también qué emociones estoy buscando revivir, ¿no? Y eso nos va a dar luz para este mundo de significados que están detrás de las experiencias emocionales que vivimos, ¿no? Entonces así sí, es. y que también me vuelven adicto, ¿no? Las emociones también son adictivas, ¿no? Claro, Por toda la cantidad, pues hormonal. obviamente, sí, hormonal y de neurotransmisores que se van segregando, ¿no? Entonces, también se vuelve adictivo y desde ahí se van construyendo también los patrones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que en el momento en que yo empiezo a entender para qué estoy usando esa emoción, para qué estoy metiéndome en esa situación de manera ya constante, como dices tú, estableciendo ya un patrón conductual, pues desde ahí ya puedo entender también el camino de cómo empezarla a desestructurar, ¿no? Y si veo que no me alcanza a mí para hacer este ejercicio de introspección, porque a lo mejor no me es tan clara ver la solución, pues ahí sí entonces viene la otra parte, ¿no? Alzar la mano y decir, necesito ir a psicoterapia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que un profesional me ayude a guiarme
en este proceso de entender desde dónde y para qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque sí tenemos un montón de patrones que podríamos decir son aprendidos, pero que sin embargo seguimos recreando, ¿no? Y aquí el tema no es pues escudarnos en eso, es que en mi casa siempre fue así, o es más bien entender que si en mi casa fue así, bueno, ahora que ya tengo una madurez, que ya tengo más recursos, que a lo mejor ya soy una persona joven o soy un adolescente que ya se va dando cuenta, obviamente, de quién soy, ¿no? Y a dónde quiero ir. Y si ese camino a mí no me está llevando a donde yo sí quiero llegar, pues órale, se vale, ¿no? Vivir este proceso de resignificación, ¿no? Porque a veces traemos ahí un montón, un mundo de significados que justamente son los que inhiben, ¿no? Nuestro crecimiento y que se manifiestan en este tipo también, pues, de emociones recurrentes, ¿no? Que vamos buscando. Sí, válido el término también, la cuestión de los prejuicios, cuando de alguna manera tenemos ya una definición hecha, errónea, sobre algo que no debería de ser como lo es. Me traslado al impacto de la emoción en el trabajo, en la manera en que estas emociones ya no son controlables a nivel local, válgame la expresión, y entonces impacta con tu desempeño, impacta con tu, con la organización a la que perteneces, con tu equipo de trabajo. Y esto de alguna otra manera no es de una forma clara definido, determinado o entendido por un departamento de recursos humanos. Y a veces la persona dice, yo he escuchado esto con gente, ¿no? Es que desde que me pusieron aquí me hice más enojón, me hice más gritón, me hice más esto. Y no lo identifican y sigue allí hasta que ocasiona un problema. He visto conflictos internos en donde se avientan llaves, en donde se avientan y que salen hasta lesionados, ¿no? Y luego entonces en realidad le dices, bueno, ¿qué tan mala era la relación con el que le aventaste como para que te haya llevado a eso? Y en la profundidad de las cosas, primero te va a decir que no sabe por qué hizo lo que hizo. Y en la profundidad a lo mejor de una terapia te va a decir que algo tenía que ver con la niñez. Algo detonó, como un dardo, le pegó exactamente en el punto en el que no debería de pegar, se detona el recuerdo, y se detona la emoción, y entonces, pues aquel compañero de trabajo es lo que le recuerda a la niñez un momento diferente. Sí, esto, como tú lo decías bueno, casi al inicio, ¿no? Muchas veces no es entendible porque eso es cosa que no nos interesa como empresa, ¿no? Eso es una cuestión tuya que tú debes de arreglar. No, es parte de, ¿sí? Y una cosa es que lo inhiba, conscientemente que inhiba su sentimiento y que trate de mantener su control. Y otra es que alguien le ayude a encontrar esta situación y le ayude a resarcir, a arreglar o a entender esa situación que le ocasiona esos problemas. César. Pues mira, has dado en el clavo yo creo que en un tema que debe ser fundamental en todas las organizaciones, porque muchas veces no nos peleamos con la persona en sí misma o con la situación en sí misma, sino con lo que eso simboliza o representa para mí. Y desde ahí entonces, como bien acabas de decir, de repente alguna persona con un gesto, con un tono de voz, con una palabra o con una situación detona un mundo de significados que yo ya traigo, ¿no? Que yo ya he construido, ¿no? Por ejemplo, no sé, que una persona esté en una situación laboral, ¿no? Y de repente el supervisor le dice, por eso, otra vez lo mismo, y a lo mejor es otra vez lo mismo, a mí me lleva a todas mis Sí. experiencias, me han dicho otra vez lo mismo, donde a lo mejor he fracasado, donde a lo mejor me he sentido frustrado, me he sentido impotente porque me han otra vez restregado en la cara que no sirvo, y a lo mejor él o ella lo dijo X, sin toda esa intencionalidad, ¿no? Y yo, sin embargo, ya lo veo como que, otra vez diciéndome cosas, pues, si no creen mientos, ¿para qué me tienen su equipo? Y empieza la reacción, ¿no? Entonces, yo creo que aquí
una parte para mí fundamental en las organizaciones es que aprendamos a trabajar con el tema de las emociones, sobre todo cuando nos toca ser líderes, ¿no? Que bajo nuestro mando van a estar colaborando personas y que en toda organización pues trabajamos con seres humanos, ¿no? Y que aprendamos a no gancharnos en esos temas y más bien a entender, ¿no? Lo que la otra persona está viviendo y desde ahí le ayudemos también a entender que la cosa no va por ahí, ¿no? Pero casi siempre el tema es que alguien se gancha con un comentario, con un gesto, con un ademán y ahí se empieza a escalar, ¿no? Porque entonces viene la reacción, ¿no? Entonces dependerá justamente de esta inteligencia emocional que existe en las personas y sobre todo en los liderazgos, porque los líderes en las organizaciones influyen, obviamente, en su gente, ¿no? Y se pueden convertir en una pieza clave o para seguir con las dinámicas de autodestrucción, porque en eso termina, ¿no? A veces un problemita muy leve de percepción se vuelve luego un tema ya de bloques o de grupos, ¿no? De quién sí Sí, está a favor de o quién está en contra de. Un poco como lo que pasa también ahora en las redes sociales, ¿no? Que hay un hecho y todo el mundo opina y en las organizaciones es igual. sí. Hay una bronca con una persona en un departamento y todos los que están alrededor que se enteran, pues toman partido y entonces ya no es bronca de dos, ahora es bronca de De quienes la apoyan a... organización. Y sí, cierto, o sea, se resuelve el problema entre los que participan y la organización sigue tensa, ¿no? Marcando diferencias, marcando, vamos, grupos que defienden una cosa sobre que defienden de otra. Yo te comparto una situación, lo que puede ser una palabra, en una capacitación que estaba dando sobre manejo de la frustración y el éxito. En las primeras, cuando vamos a retomar el papel de la frustración, yo hago una pregunta y, bueno, a alguien que estaba tomando el curso le digo, bueno, ¿para ti qué es la frustración? Y entonces se le ve su cara así como si le hubiera echado agua helada en la cara y me dice, yo no soy frustrado, yo no estoy, hey, tranquilo, le digo, tranquilo. Yo quiero saber solamente qué significa la frustración para ti. Con eso me dijo todo, ¿sí? Es decir, con esa respuesta exacerbada, ¿sí? Que inmediatamente fue como un balde de agua helada y es más, fue como una exhibición, como si yo le hubiera dicho, tú eres frustrado por esto, por eso en medio de la gente, así lo vi, ¿no? Y verdaderamente las palabras, las emociones y estas dos cosas juntas, hijo, es tremendamente fuerte en lo positivo y en lo negativo. Voy al último corte y volvemos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Ofrecemos servicios de asesoría que consiste en un programa de sesiones personalizadas donde podemos abordar y trabajar en diversos temas. Contamos con cursos de capacitación en diferentes áreas. Además, podemos elaborar los cursos a la medida de sus necesidades. Ofrecemos consultoría de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional que nos permita conocer las oportunidades de mejora de la empresa, generando así una propuesta a medida de sus necesidades. Contamos con metodología específica para empresas familiares. Entendiendo sus características y necesidades, ofrecemos diversos servicios. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, César. Vamos. ¿De qué manera? Bien, yo he visto algunos currícula de licenciados en administración de empresas, de administradores de empresas, de hecho, ingenieros industriales que también están de alguna u otra manera involucrados en departamentos de recursos humanos.
y son pocas las materias que manejan sobre este tipo de situaciones. En administración de empresa, lo que yo soy, pues bueno, creo que por ahí vimos psicología industrial y nada más. Entonces, pues en realidad no hay una preparación para poder entender esto que hoy estamos platicando aquí. Yo también te puedo decir que por allí de mi primer trabajo, ya en toma de decisiones, ya como un puesto de toma de decisiones, tampoco dentro de la preparación como una gerencia no estaba esta situación. De hecho, pasó el tiempo y ciertas estrategias que yo tomé con respecto al recurso humano de ese momento fueron apegados, de hecho, al empoderamiento de la gente sin que el empowerment fuera un tema todavía aquí en México. Te estoy hablando por ahí de 1995. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se han venido muchas vertientes, muchas filosofías, muchas nuevas formas de entender, palabras que de alguna otra manera pues las usan un tiempo y se desechan. Creo que lo más importante es verdaderamente entender el alcance que tiene una emoción. Para todos aquellos que de alguna otra manera administran el recurso humano o que son dueños de empresas, ¿sí? Es el entendimiento del poder de una emoción como tal, ¿sí? Recordemos también por ahí cierto entrenamiento que hubo en la guerra de Vietnam, por ejemplo, con los soldados. Y los soldados, cuando salían de esos entrenamientos emocionales, la verdad iban dispuestos a perder hasta la vida, ¿no? No necesitaban una droga porque la droga era el cóctel de toda esta situación que se vertía, ¿no? Ya cuando esto se iba mitigando y cuando la realidad te hace caer en una situación actual y real, entonces, pues bueno, se desaparecía todo ese exacerbado entusiasmo que se tenía, ¿no? Y por ahí creo que de 1960 y tantos es que apareció el LSD, creo, por ahí. Y bueno, inicialmente, por todas sus cosas positivas que eran, ¿no? Después se entendió que era una droga, pero que de cierta manera exacerbaba las emociones. Entonces, ¿qué tan impactante puede ser, o así a manera de ir cerrando el programa, qué tan impactante puede ser verdaderamente el papel de las emociones dentro de los trabajos, dentro de un buen desempeño, de la existencia de una pasión para poder ofrecer un buen trabajo de tu parte, una forma de poderte conducir de una manera apropiada dentro de tu trabajo? César. Yo creo que las emociones, como bien dices, son las que mueven al mundo, porque al final del día la emoción es energía, ¿no? Y la energía obviamente necesita un cauce, ¿no? Para salir. Entonces yo creo que en ese sentido, en el tema organizacional, pues las emociones necesitan, ¿no? Estar en la primera línea de acción, de atención, porque justamente la emoción, además de hablarme del estado que vive esa persona psicofisiológico en ese momento, me habla también de un montón de significados que hay detrás, ¿no? Y a veces nos centramos en trabajar con la emoción y nos olvidamos de lo que hay detrás. Entonces, la emoción es importante trabajarla, pero en función del mundo de significados que hay detrás. Entonces, esa es la parte que yo considero que en el tema organizacional necesitamos trabajar, ¿no? El manejo emocional de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, el entender no solo la parte causal, muy racional, muy lógica del conflicto, sino también la parte simbólica que tiene que ver con este tema de los significados que se están detonando en la gente y que a su vez detonan la situación emocional, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una situación así muy, muy trivial, pero que impacta. Si la gente no se siente valorada en el trabajo, si la gente no se siente tomada en cuenta, eso le genera entonces un impacto negativo en su forma de entenderse en la organización, ¿no? Se siente a lo mejor menos valorada, se siente a lo mejor, pues así tal cual, ¿no? Incomprendidos, ¿no? Ajá. Así vejada, ¿no? Dejada de lado.
y eso obviamente genera una emoción, ¿no? Y a la larga, la emoción, acuérdense que es biología, ¿no? Decíamos, es psicofisiológica, es biología. Entonces la emoción también se traduce en temas luego fisiológicos, ¿no? Es decir, desde la parte somática, que contribuye también luego a incluso la baja de las defensas. Es decir, una persona, por ejemplo, en un estado emocional, pues de mucho estrés, de mucha fatiga, de mucha decepción también, pues tiene un rush, ¿no? Sube el cortisol del estrés, sube la adrenalina, pero luego viene el bajón. Y en el bajón, pues se generan, pues esta baja, ¿no? El sistema inmune. Y de ahí entonces cualquier gripita te anda tumbando, cualquier cosita que haya en el ambiente, pues te afecta, ¿no? Hasta ya temas crónicos degenerativos, ¿no? Hay obviamente estados emocionales que tienen que ver con estilos de vida que al paso de los años, pues se vuelven también obviamente un factor, no digo que sea el único, pero sí un factor más que suma la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Sí, Vinculado, por ejemplo, el tema del estrés, ¿no? Que sí, ahí las hay autoinmunes, ¿no? las autoinmunes, ¿no? Sobre todo Ujú. tema de cáncer, diabetes, incluso algunos temas de la piel que tienen que ver justamente con este desajuste también de los nervios, ¿no? Hay gente que también por todo el estrés que vive, que va ligado al síndrome del burnout, pues de repente, ¿no? Ya tiene ronchas, de repente ya, por la tensión que tiene, empieza a sentir un dolor en el pecho, aunque no haya un infarto todavía, y hay gente que de plano, pues, truena el corazón, ¿no? Sí, que ese Sí, es un tema, bien, bien doloroso, pero que está vigente en nuestro país, ¿no? Gente entre los 25 y los 40 años con un alto índice de probabilidad de tener un infarto fulminante por temas vinculados al estrés, ¿no? Tanto el estrés laboral, pero que también obviamente tienen que ver con todo un estilo de vida, ¿no? fíjate que eso es sumamente importante y yo te voy a invitar a otro programa que hablemos expresamente lo que estás comentando, ¿no? Porque si bien este tema iba enfocado a la cuestión de trabajo, es muy importante que las personas, bueno, más bien era importante que las personas pudieran conocer el alcance que se tiene con las emociones. Ya has comentado las las enfermedades autoinmunes, degenerativas, el lupus, la artritis se ha manejado también como el estrés, todo lo que es la cuestión de las cardiopatías, el azúcar. Entonces, pues bueno, digo, esto es un tema muy fuerte y algunos doctores especialistas en estas áreas, los nefrólogos, médicos internistas, etcétera, se apoyan de que no solamente hay que tratarlo vía alópata al paciente, sino que también el paciente acuda con un psicólogo o con un terapeuta que le ayude verdaderamente porque puede ser el semillero. Por un lado, yo recuerdo, ¿no? Por un lado, pues tú utilizas un calmante, un relajante, y por otro lado tienes un pensamiento lleno de cosas que impulsan de nuevo las cosas arriba, ¿no? Por un lado, alguien que quiere salir del bote y por el otro lado, alguien que oprime la tapa para que no se salga. Para tratar de entender de una manera gráfica la relevancia de lo que te estoy diciendo. César, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrarte, César? Pues mira, me pueden escribir a mi correo cesar8dla@gmail.com o me pueden agregar en Facebook, aparezco como César de León, con acento César y con acento León, y también me pueden escribir un WhatsApp al 844-444-5479. Muy bien, tienes das terapia, César. Sí, también tengo consultorio, ahí me pueden agendar una cita en el WhatsApp y checamos los horarios que estén disponibles y con toda confianza también. Ahí está el servicio de psicoterapia. Muy bien, yo te agradezco mucho, César, la participación sobre este tema, pues que ha sido de gran alcance. Yo sé que vamos a remover mucho de esto, yo sé que vamos a tener muchos comentarios
Las emociones es algo que no tiene mucho en que agarró mucha vigencia. El tema emoción tiene mucho más allá, pero recientemente se ha agarrado mucho el papel de las emociones. Y ahora con esto que tuvimos a partir de finales del 2019 hasta actual, esta segunda, tercera, cuarta y quinta ola, no sé, a veces creo que la gente que de alguna otra manera define esto de las olas, le causa placer verdaderamente comentar que viene una ola porque es ese impacto que genera en la sociedad, porque todo esto siempre va sujetado a enfermedades, a muertes, a pérdida del trabajo, a pérdida de capacidad económica, a cierres, a confinamientos. Entonces, al rato creo que cuando hagamos remembranza de una ola, lo primero que nos recordemos sean este tipo de olas y no aquellas que podemos encontrar en un mar calmado y en unas imágenes que siempre que decimos mar es tranquilidad, ¿no? Y es lo contrario de que no sé quién se le ocurrió ponerle el nombre de la ola porque es algo, un recuerdo antagónico a lo que siempre hemos configurado como una ola. Yo te agradezco mucho, César, que tengas muy buenas tardes y pronto estaremos en otro gran tema con César. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias por la invitación y un saludo a todo tu amable auditorio. Hasta luego, César, gracias. Hasta pronto.